Continuamos ahora con el cálculo de velocidad. Bien, ¿cómo se calcula la velocidad? En este caso tenemos que distinguir la velocidad de lo que es la rapidez. Ustedes van a decir, pero se mide igual, o sea, tiene la misma unidad de medida, kilómetros sobre hora y kilómetros sobre hora. La diferencia entre la rapidez y la velocidad es que la rapidez es una magnitud escalar, es un número. Bien, en cambio la velocidad lo que nos da es una magnitud vectorial, o sea, tiene módulo, dirección y sentido. Bien, entonces, la velocidad nos va a decir en qué dirección se realizó este movimiento, ¿bien? ¿Hacia dónde? ¿Con qué módulo? ¿Bien? ¿Con qué sentido? Esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. Por eso, cuando nosotros definimos un movimiento, ¿bien? Donde describa la velocidad, supongamos que tenemos un objeto, ese objeto va a tener un inicio, ¿bien? Va a tener un lugar, un punto de partida. Vamos a ponerlo acá. Un punto de partida, por ejemplo, los 0 centímetros, en una unidad en un lugar determinado, 0 segundos. Se va a desplazar y va a llegar a un lugar, ¿bien? Va a describir una trayectoria y va a llegar hasta un lugar, supongamos 10 centímetros más allá, y va a demorar un tiempo, 5 segundos. O sea, sabemos que un objeto ha desarrollado un movimiento desde una posición inicial hasta una posición final, ¿bien? En una trayectoria, ¿bien? Con una dirección, con un sentido y con determinada cantidad de velocidad que sería el módulo de nuestra velocidad, que es lo que nosotros queremos calcular ahora, ¿bien? ¿Con qué intensidad realizó ese movimiento, esa pelotita? En este caso, los datos serían x0 sería posición inicial, en este caso 0 centímetros. T0 sería 0 segundos, tiempo inicial. XF sería posición final, 10 centímetros. Y TF, tiempo final, 5 segundos. La incógnita entonces sería la velocidad. Para empezar a resolver este cálculo, siempre debemos recordar las fórmulas para poder calcular. La fórmula de velocidad es exactamente la posición final menos la posición inicial. Todo eso dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien, siempre es desde donde yo llegué menos desde donde salí. Y se reemplazan los valores. El primero de los valores que debemos reemplazar son los 10 centímetros de la posición final menos la posición inicial. Línea de fracción, debajo debemos colocar tiempo final menos tiempo inicial. Y entonces ahora resolvemos numerador y denominador de esta cuenta. 10 menos 0 nos da 10 unidad de medida centímetros en este caso, y 5 menos 0, 5 segundos. Bien, todo eso ahí haciendo la división. Y ahora la única cuenta que nos queda hacer es 10 dividido 5, lo que nos da un valor de 2 centímetros sobre segundos. Bien, esa es la intensidad con la que se desplazó nuestra pelotita con estos valores. Partió de acá, llegó acá con 2 centímetros sobre segundo. Bien, eso es velocidad. Muchos dicen o muchos me preguntan, profe, pero usted resuelve los fáciles. ¿Cómo sería ese problema si no tenemos posición inicial cero y no tenemos tiempo inicial cero? Supongamos que el movimiento nosotros lo queremos analizar de otro lugar, desde otra posición. Entonces, supongamos que tenemos esta pelotita que tiene una posición inicial cero, en algún momento tuvo un tiempo inicial cero, pero nosotros no queremos analizarlo desde ahí. Lo que queremos hacer es analizarlo desde otra posición. Supongamos una posición más adelante, desde los 20 metros y desde los 30 segundos. Entonces, ese movimiento, bien, que desarrolló esta pelotita, tuvo otros resultados, quizás, bien, o hubo otra velocidad. O sea, ¿qué pasó desde la posición inicial 20 metros 30 segundos
hasta la posición final, 80 metros, 120 segundos. Bien, ¿qué pasó en ese espacio, en esa cantidad de movimiento? Entonces, la fórmula es, primero debemos sacar los datos de esa fórmula. Bien, tenemos posición inicial 20 metros, tiempo inicial 30 segundos, posición final 80 metros y tiempo final 120 segundos. Bien, como siempre la incógnita va a ser la velocidad. Entonces, nuestra resolución va a ser de la siguiente manera. Siempre se utiliza la fórmula de velocidad. Bien, posición final menos posición inicial, todo dividido tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, reemplazamos siempre primero posición final menos posición inicial. Bien, 80 metros menos 20 metros. Todo eso debe estar dividido, bien, la línea de fracción, el tiempo final, que son los 120 segundos, menos los 30 segundos del tiempo inicial. Y ahora debemos hacer la cuenta, primero del numerador y después del denominador. 80 metros menos 20 nos va a dar 60 metros. Y debajo, 120 menos 30 nos va a dar 90 segundos. Bien, y entonces la cuenta que nos quedaría ahora es 60 dividido 90. Podemos utilizar la técnica de la simplificación, simplificando ceros, y nos queda, o también acá tenemos otra simplificación, 6 y 9, bien, nos queda 2 tercios. Metros sobre segundos. Si no estamos conformes con el uso de las fracciones, podemos pasarlo a números con coma, que esto nos va a dar 0,6 periódico. Bien, metros sobre segundos. Pero con 2 tercios metros sobre segundo estaría bien realizado el ejercicio. Esta es la forma de resolver cuando la posición inicial y el tiempo inicial no valen 0, sino que tienen otros valores, están un poco más adelantados. Quizás la cuenta es un poco más larga, es más abultada, pero siempre traten de utilizar la simplificación. ¿Bien? ¿Para qué? Para que los números se reduzcan un poco más. En el siguiente caso, vamos a tomar también los casos particulares del cálculo de velocidad, pero esta vez ¿qué pasa cuando algunos de los valores nos faltan en un movimiento? ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos un objeto que describe un movimiento, pero no tenemos el valor desde dónde sale. Bien, sí sabemos a qué hora o en qué tiempo ese objeto se desplaza, sabemos a dónde llega y sabemos a qué hora llega, pero no sabemos desde qué lugar salió. Entonces, para eso nosotros calculamos la posición inicial. Tenemos los datos, supongamos que este objeto se desplazó a 5 kilómetros sobre hora, llegó a una posición final de 20 kilómetros, salió con un tiempo inicial de 0 horas y tiene un tiempo final o tuvo un tiempo de recorrido de 1 hora. Bien, nuestra incógnita en este caso va a ser la posición inicial. Entonces, la fórmula que nosotros debemos utilizar acá es la de posición inicial. La fórmula de posición inicial va a ser igual a la posición final menos la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial entre paréntesis. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar esos valores. Posición final van a ser los 20 kilómetros. Debemos restar los 5 kilómetros sobre hora de la velocidad multiplicado por la resta de los tiempos. Tiempo final, que es 1 hora, menos el tiempo inicial, que es 0 horas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es resolver esta cuentita. Primero y principal, separamos en términos para no confundirnos. Bien, donde está el signo menos, separamos en términos. Debajo escribimos los 20 kilómetros y luego los 5 kilómetros sobre hora y resolvemos los paréntesis.
1 menos 0 nos va a dar una unidad de medida que va a ser la hora. Como las horas están debajo de los kilómetros y están multiplicando con las horas de arriba, se cancelan. Y hacemos 5 por 1, 5 kilómetros. ¿Bien? Y entonces la cuenta final nos quedaría, bajamos 20 kilómetros menos 5 kilómetros, nos va a dar un total de 15 kilómetros. O sea que la posición a la que salió este objeto salió desde el kilómetro 15. ¿Bien? Esa fue la posición inicial que tuvo nuestro objeto antes de realizar el movimiento. De la misma manera como posición inicial, también podemos calcular la posición final. O sea, ahora sí sabemos desde dónde sale, sí sabemos en qué tiempo sale, pero no sabemos cuántos metros o qué longitud realizó ese movimiento. Pero sí sabemos cuánto tardó. Bien, si los datos son que la velocidad de este objeto son de 2 metros sobre segundos, la posición inicial, ya lo habíamos dicho, tenemos 0 metros, tiempo inicial 0 segundos, pero el tiempo final, bien, es de 100 segundos. La incógnita es a dónde llegó nuestro objeto. Entonces, para resolver esto necesitamos utilizar la fórmula de posición final. Para saber la posición final, debemos realizar la cuenta que nos dice que posición inicial, perdón, velocidad por la diferencia entre tiempo final menos tiempo inicial más la posición inicial. Puede ser que encuentren las fórmulas a veces escritas al revés, ¿bien? Posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Es lo mismo. Y entonces, reemplazamos valores. 2 metros sobre segundos por, paréntesis, 100 segundos menos 0 segundos, como decían nuestros datos, más la posición inicial, que en este caso eran 0 metros. Lo mismo que en el ejercicio anterior, separamos en términos, bien, donde está el más, lo separamos y resolvemos siempre primero el paréntesis. 100 segundos menos 0 nos va a dar 100 segundos. Fuera de ese paréntesis, ya sacamos los paréntesis, nos queda 2 metros sobre segundo que están multiplicando a ese 100 segundos. ¿Bien? Como 0 es lo que hay que sumar, directamente no lo escribimos y segundos con segundos lo tachamos y la cuenta nos queda 2 por 100. 2 por 100 son 200 metros. O sea que eso significa que nuestro problema, nuestro movimiento, con todos estos datos, llegó 200 metros de distancia. En el siguiente caso, vamos a calcular los tiempos. Bien, en el primero vamos a calcular tiempo inicial. ¿Qué significa? Sabemos desde dónde sale este objeto, sabemos que sale desde los 0 metros, no sabemos a qué hora sale. Bien, y que se movió y llegó a los 400 metros en una hora. Supongamos que los datos son que la velocidad de este objeto era de 50 metros sobre hora, ¿bien? Y ya dijimos, la posición inicial eran 0 metros hasta la posición final 400 metros en un tiempo de una hora. El dato que nos falta es ese tiempo inicial. Entonces, tiempo inicial es la incógnita y la resolución lo debemos hacer con el cálculo o la fórmula del tiempo inicial. Bien, si revisan los apuntes, cada uno de los ejercicios tienen sus fórmulas bien escritas o resaltadas en otro color. El tiempo final, el tiempo inicial en este caso es tiempo inicial menos, paréntesis, posición final menos posición inicial, todo eso dividido por velocidad. Bien, ojo con este cálculo porque es un poco más complicado. Tiempo final, reemplazamos, es una hora, menos. Abrimos paréntesis. Posición final son 400 metros, menos los 0 metros de la posición inicial. Todo eso dividido la velocidad que tenía, en este caso eran 50 metros sobre hora.
cerramos paréntesis. Y el mismo procedimiento, separamos en términos y lo primero que tenemos que escribir, bueno, en este caso es una hora fuera de ese paréntesis y ahora resolvemos el numerador de ese paréntesis. 400 metros menos 0 nos va a dar 400 metros. Debajo nos quedan 50 metros sobre hora. Cerramos paréntesis. Y ahora tenemos que usar la propiedad de, bueno, simplificar un poquito ahí los ceros y hacemos 40 dividido 5, nos va a quedar 8. Fíjense ahora con las unidades de medida. Como tenemos metros y metros de los metros sobre hora, tachamos los metros y la unidad de medida que nos queda es horas. La cuenta final es 1 menos 8 horas. ¿Bien? ¿Qué significa que el resultado en este caso nos haya dado un número negativo menos 7 horas? Significa que a partir desde el lugar donde nosotros empezamos a contar positivamente las horas o nuestra situación o nuestros metros, este objeto empezó a moverse 7 horas antes, ¿bien?, de realizar este experimento. O sea que este experimento ya venía realizándose algún tiempo antes. Por eso nos da negativo en este caso el tiempo inicial. Tiempo final. En este caso, sabemos desde dónde sale, ¿bien? O sea, sale desde la distancia 500 kilómetros en un horario de las 10 horas, ¿bien? Y se desplazó este objeto hasta los 1000 kilómetros en un horario que no sabemos. No sabemos cuánto tardó en recorrer todo ese camino este objeto. Eso es lo que vamos a calcular ahora. Tenemos estos datos. Supongamos que este objeto se desplazó a 120 kilómetros por hora. El tiempo inicial, perdón, en la posición inicial son de 500 metros, 500 kilómetros. La posición final son de 1000 kilómetros. Y el tiempo inicial son 10 horas. Entonces, la incógnita en este caso es cuánto tiempo tardó en recorrer este viaje. La resolución, bien, se hace con la fórmula de tiempo final. Bien, repetimos, siempre fíjense en los apuntes, ahí está escrito en un color resaltado bien la fórmula de tiempo final. Recordemos entonces, tiempo final va a ser igual, paréntesis, posición final menos posición inicial, todo dividido la velocidad. Cerramos paréntesis y en este caso, bien, sumamos el tiempo inicial. Entonces, cuidado ahora al reemplazar los valores. Abrimos un paréntesis un poco bien grande, ¿bien? Y reemplazamos posición final 1000 kilómetros menos posición inicial teníamos 500 kilómetros. Todo eso tiene que estar dividido por una línea de fracción. Y debajo debemos escribir la velocidad. Tenemos 120 kilómetros sobre hora. Bien, cerramos el paréntesis y sumamos el tiempo inicial que eran de 10 horas. Entonces, primero separamos en términos y ahora resolvemos el paréntesis. Abrimos paréntesis y hacemos 1000 kilómetros menos 500 kilómetros, nos queda 500 kilómetros. Línea de fracción debajo, 120 kilómetros sobre hora. Bien. Fuera de ese paréntesis nos van a quedar, bueno, ahora simplificamos los kilómetros, fuera de ese paréntesis nos quedan 10 horas. Como kilómetros con kilómetros se fue y nos queda esa cuenta 500 dividido 120, podemos utilizar calculadora para poder hacer esa cuenta. Entonces, ahí tenemos una pequeña calculadora, hacemos 500 dividido 120. Fíjense que nos va a dar un resultado con muchos números y al final un valor. Bien, tiene 1,6666, 7 al final. Bien, eso es un redondeo, el último valor. En realidad lo que nos quiere decir es que el 6 es periódico. Bien, entonces el resultado nos da 4,16 periódico horas más 10 horas. Si hacemos las cuentas, 4,16 periódicos más 10 nos da 14,16 con el 6 periódico horas.
Después, si ustedes quieren hacer cómo pasar a minutos ese 16 que queda después de las comas, pueden ver los otros tutoriales para poder realizar esta conversión de unidades. Acá ya pasamos a otro tipo de movimiento y otro tipo de cálculo que es el de la aceleración. Estamos hablando de un MRUA, bien, los anteriores eran un movimiento rectilíneo uniforme, ahora le agregamos el de aceleración. ¿Cómo hacemos para calcular la aceleración o qué significa calcular esa aceleración? Supongamos que tenemos un objeto, ¿no?, que se está moviendo con una determinada velocidad. En este caso tenemos este objeto que se está moviendo a 1 metro sobre segundo, ¿bien? Se está moviendo. Y en un instante, bien, ese objeto como que pisó el acelerador y empezó a andar más rápido, o sea que empezó a aumentar su velocidad. Y en determinada cantidad de segundos llegó a una velocidad de 50 metros sobre segundos, bien, supongamos en 10 segundos. O sea, venía a 1 metro sobre segundo, andando en MRU, bien, movimiento rectilíneo uniforme, y de pronto se le ocurrió pisar el acelerador y empezó a ir más rápido, a 50 metros por segundo. ¿Cuánto tardó en llegar a 50 metros por segundo? Fueron 10 segundos. Bien, esto lo podemos ver generalmente cuando uno va en la ruta y generalmente adelante va un auto o un camión más lento y entonces uno pisa el acelerador para adquirir más velocidad y poder pasar, bien, ese camión que va a una velocidad menor. Supongamos que en este caso, bueno, los datos son la velocidad inicial 1 metro sobre segundo, la velocidad final 50 metros sobre segundos, el tiempo inicial 0 segundos y el tiempo final son los 10 segundos. Lo que vamos a hacer ahora es calcular esta aceleración. Bien, para recordar cómo se calculaba aceleración debemos recordar exactamente la fórmula de aceleración que nos decía que la aceleración iba a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial, todo dividido tiempo final menos tiempo inicial. Bien, y entonces lo que hacemos ahora es reemplazar los valores. ¿A qué velocidad llegó este objeto? 50 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad tenía? 1 metro sobre segundo. Bien. ¿Cuánto demoró este objeto en llegar a esa velocidad? Sería tiempo final 10 segundos. Menos, desde el instante en que empezó a acelerar, fueron 0 segundos. Y entonces la cuenta nos quedaría 50 menos 1, bien, 49 unidades de medida, metros sobre segundos. Y debajo 10 menos 0, serían 10 segundos. Entonces, la cuenta sería 49 dividido 10, nos va a dar 4,9 y acá lo importante es resaltar la unidad de medida. Acá no se tachan, no se cancelan los segundos. El metros queda como está y debajo los segundos se multiplican, lo que significa que segundo por segundo es segundo al cuadrado, o sea que nos van a quedar 2 segundos multiplicándose. Bien, por eso la aceleración siempre tiene la unidad de medida del tiempo elevada al cuadrado. Vamos a ver, algo que también nos habían solicitado era el tema de la conversión de unidad de velocidad. Bien, ya lo habíamos explicado en anteriores videos, en anteriores tutoriales, pero bueno, vamos a ver esto con velocidad. Supongamos que tenemos que convertir 2100 metros sobre minutos, bien, lo vamos a cambiar a kilómetros sobre hora. Vamos a utilizar a esta tablita de equivalencias que ustedes ya la tienen en los apuntes. Bien, es una tablita que ya la habíamos visto en anteriores unidades y la habían visto también el año pasado. Y entonces, ¿cómo es esta conversión de unidades de velocidad? Primero y principal, siempre copiamos, siempre tenemos que copiar lo que queremos convertir. 2100 metros sobre minuto. Bien, multiplicado.
Línea de fracción. Fíjense, nosotros queremos convertir metros. Para cancelar esos metros, debemos escribir metros debajo. Metros lo queremos convertir en kilómetros. Pero en la equivalencia, si nos fijamos en la equivalencia, un kilómetro, ¿cuántos metros son? Son 1000 metros. Bien, y ahí nos queda escrito. Después, tenemos que convertir minutos, para poder cancelarlos, tenemos que escribir los minutos encima de esa línea de fracción. Y queremos convertir minutos a horas. Pero ¿cuántos vale una hora en minutos? Si nos fijamos en equivalencias, una hora son 60 minutos. Y ahí ya nos queda escrita toda la cuenta de conversión. 2100 por 1 por 60. Bien, podemos hacer la cuenta en la calculadora. 2100 por 1 por 60. Y el resultado es 126.000. Bien, escribimos el resultado, 126.000. Línea de fracción. Debajo nos quedará 1000 por 1. 1000 por 1 nos va a dar 1000. Bien. Y ahora lo importante es las unidades de medida. Como tenemos metros arriba y metros abajo, cancelamos. Y como tenemos minutos abajo y minutos arriba, cancelamos. ¿Qué nos queda? Nos quedan kilómetros y nos quedan horas. Entonces, kilómetros sobre horas. Y ahora lo único que tenemos que hacer es simplificar esa cuenta o realizar la cuenta. Bien, como tenemos tantos ceros arriba y tantos ceros abajo, tenemos que ir simplificando cada cero. Uno de arriba con uno de abajo, uno de arriba con uno de abajo, uno de arriba con uno de abajo, y lo que nos queda es 126 dividido 1, o lo que es lo mismo, 126. Y unidad de medida, kilómetros sobre hora. De esa manera se realizan las conversiones de unidades de velocidad, siempre considerando esta tablita de equivalencias. Fíjense, yo quería pasar los metros, entonces los metros tengo que escribirlos abajo. ¿A qué unidad de medida quería convertir los metros? A kilómetros. Los kilómetros los tengo que escribir arriba. Pero yo qué sé de eso, que un kilómetro son 1000 metros. ¿Dónde está eso? Está en este renglón, bien, de las tablas de equivalencia. Un kilómetro son 1000 metros. Entonces los escribo de esa manera. Después, los minutos, bien, los quiero convertir a horas. Para poder cancelar minutos, debería escribir minutos arriba. ¿Yo qué sé de horas y minutos? Yo sé que una hora son 60 minutos. Entonces, una hora son 60 minutos. Y ahí es donde se hace la cuenta. 2100 por 1 por 60. Y debajo, como acá no hay número, bien, directamente multiplico 1000 por 1. Cancelo las unidades que se parecen, metros arriba, metros abajo, minutos arriba, y las únicas que no se han cancelado en este caso son kilómetros y hora. Eso va a ser mi resultado final. ¿Bien? Luego, aplico simplificación. Si no me acuerdo cómo simplificar, puedo utilizar calculadora y hacer 126.000 dividido 1000. ¿Bien? Me va a dar 126 de la misma manera. La técnica que a ustedes les sea más cómodo, utilícenla. Y resultado final, bien, los 126 kilómetros sobre hora. Bien, eso es todo por ahora. Espero que les haya sido útil, espero que puedan terminar de hacer el trabajo. Y cualquier duda puedan consultarle, puedan suscribirse a este canal para poder siempre estar al tanto de todos los videos que se publican. Y si le dan me gusta, significa que vamos por buen camino y también pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias.